Les decía que la intención del día de hoy es de que primero vamos a platicar acerca de diferentes tipos de cimentaciones, y ya que nos quede claro el por qué tenemos diferentes tipos de cimentaciones, pues habría que pensar en cómo investigar al suelo que está debajo de cada una de ellas, ¿no? Si el dicho mexicano diría, dependiendo del tamaño del sapo es la pedrada, ¿no? Entonces, si es un sapito pequeño, pues seguramente va a ser una cimentación pequeña y no es necesario explorar muy abajo, pero pongamos en una edificación, pues de dimensiones considerables, lo más seguro es de que sea necesario explorar más abajo. Y por eso vamos a hablar de diferentes técnicas de exploración, de recuperación de muestras de suelo. Y ya que las recuperamos, ya podemos hacerle pruebas, ¿no? Pero bueno, pues así lleva nuestro viaje del día de hoy. Para eso les voy a compartir mi pantalla. Compartir mi pantalla, ahí está. Y bueno, vamos a imaginarnos, vamos a empezar, siempre es importante pues imaginarnos las cosas, ¿no? Entonces, pues empecemos con esta imaginación. Pongamos, ¿qué pasaría si nosotros pues queremos estar por aquí en una cueva artificial? Bueno, pues nuestra cueva artificial tal vez requiera de algunos espacios habitables, ¿no? Y eso pues no es tan difícil de imaginar. Seguramente tú estás ahorita, pues tal vez sentado frente a un ordenador y viendo nuestra sesión del día de hoy. Y probablemente en alguno de los otros espacios habitables en los que te encuentras, pues tal vez estará algún hermano o alguien por ahí. Bueno, el chiste es de que este tipo de edificaciones, lo más común, pues es de que tal vez requieran zapatas, ¿no? Eh, Decíamos la vez anterior que las zapatas, pues, son un poco imitación a lo que nosotros vemos dentro de nuestros pies, es decir, una ampliación de la base para tener una mayor área de contacto. Déjenme hacerle un zoom por aquí. Vamos a ver si le podemos hacer un pequeño zoom a una de estas. Vamos a mandarla por allá. Y ahí vamos a volver a dibujar nuestra zapata. En esencia, la gran mayoría de las zapatas, pues, digamos que son de concreto, por eso vamos a ponerla aquí de color gris, nuestra zapata de concreto. Y te decía, tal vez la esencia principal es de que recibe una carga de la estructura, recibe un peso desde arriba. Vamos a ponerle por aquí la letra F de fuerza y lo disipa entre un área de contacto, un área que tiene en la base, ¿no? Evidentemente que esta zapata, si nos la imaginamos de forma tridimensional, pues va a tener unas ciertas dimensiones de profundidad. Entonces, pues bueno, en la base va a tener una cierta área. Tú sabes de tus materias de física o sí, de física del nivel medio superior, que la presión la podemos calcular, la presión, y sobre todo ustedes como van avanzando, ya le van a dejar de decir presión, sino más bien le van a decir esfuerzo. Que ese esfuerzo lo podemos calcular como fuerza entre área. Es un esfuerzo vertical, ¿no? Es un esfuerzo vertical. Evidentemente que va a haber otro tipo de esfuerzos, por flexión y por cortante y un montón de cosas, pero el más sencillo es este, ¿no? Fuerza entre área. A medida de que la zapata tiene más dimensiones o es más ancha, pues evidentemente que esta relación de esfuerzo va a bajar. Entonces, esa es una muy buena razón para que en algún momento determinado se deje de pensar en zapatas aisladas. Las zapatas aisladas, digamos que son un poquito como esta, simplemente tienen un cierto ancho B, un cierto L, pero son más o menos similares, mientras que las zapatas corridas tendrían a ser pues con una longitud mucho más considerable, ¿no? Vamos a ponerla por aquí, vamos a ver si nos la podemos imaginar. Mira, algo así, algo así. Entonces, en esta zapata, pues, corrida, usualmente la relación L entre B es mayor que 5. Voy a ponerle por aquí su título, corrida. ¿Qué ganamos con una zapata corrida? Pues, usualmente un incremento en el área. Y ese incremento en el área lo que va a hacer es de que la relación de esfuerzo va a hacer que baje. Ahora, seguramente tú por ahí por donde vives habrás visto que cuando están construyendo alguna edificación, en algunas ocasiones se utilizan zapatas aisladas, es decir, zapatas que solamente tenemos una base muy pequeñita, muy, pues que alcanzamos a ver toda su desarrollo, y en algunos otros sitios tenemos una zapata corrida. Voy a ponerle por aquí una aislada. En este caso, pongamos, traté de dibujarte aquí una aislada de esquina, ¿no? Son relativamente
las dimensiones B entre L o L entre B, como la quieras llamar, voy a ponerla al revés para que seamos compatibles, L entre B tienden a ser como similares, ¿no? Tienden a valer 1. En cambio, en las corridas, la relación L entre B tiende a ser pues mucho más grande la longitud que el ancho. Bueno, ¿qué ganamos con la corrida? Mayor área y es decir, menor esfuerzo. Pues como decíamos hace rato, tal vez dependiendo del tamaño de la magnitud de cargas que reciba nuestro suelo, pues será necesario utilizar la aislada o la corrida. Ahora, al fin y al cabo, déjame platicarte algo antes. Esto acerca del esfuerzo, fíjense que nuestros primos, los anglosajones, los que hablan inglés, ellos dirían la palabrita estrés, estrés. Y el estrés, pues, al fin y al cabo es qué tan presionado está, y aparece otra vuelta la misma palabra presión o qué tanto esfuerzo haces. Si yo les pregunto a ustedes qué tan estresados están, pues, ahorita estamos empezando el semestre, yo me imagino que no están nada estresados, ¿no? Entonces, ahorita su nivel de estrés es bajito. Pero a medida que les van pidiendo tareas y más tareas y más tareas y exámenes, resulta que el estrés va a aumentar. Y bueno, pues precisamente tiene el mismo contexto. Ahora, fíjense, si nuestros amigos los anglosajones, que son pues casi casi los que dominan el mundo, utilizan una S y una S, pues lo lógico es de que en su abreviatura iban a utilizar una S. Nada más que la S no utilizan una S normal, sino que utilizan una S un poco deformada. Una S donde la parte de abajo la transforman en un círculo. Y esa S le llamaríamos sigma en el alfabeto griego. Esa sigma en algunos textos los vas a encontrar así, como una S ya demasiado deformada o prácticamente que termina siendo una bolita con un acento. Y dependiendo de la editorial, pues tú sabes que las editoriales han ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, en algún momento puede ser que te encuentres una letra así o, o así. Pero al fin y al cabo, todas estas significan lo mismo, ¿no? Es una letra S, una sigma. Tú vas a decir, oye, profesor, pero yo recuerdo que la sigma era así, ¿no? Era una sumatoria. Ah, bueno, pero es que hay sigma mayúscula y sigma minúscula, y estas serían sigmas minúsculas, ¿no? Bueno, nos olvidamos de la mayúscula y ya está. Ok, ahora, déjame ver si pudiera, vamos a ver, yo creo que sí puedo, ¿no? Aquí mandar esto un poquito más abajo. Así sí pude. No pude con el Zoom, pero eh, miren, sí, todo se puede, ¿no? Todo se puede. Ahí está. Bueno, ok. Ahora, ¿por qué lo quise mandar más abajo? Bueno, pues porque hay algunas edificaciones, no sé si tú has visto, pongamos, pues alguna plaza comercial o algún edificio de departamentos, y te darás cuenta de que pues ya tenemos pesos mayores, y esos pesos mayores pues también requieren un esfuerzo, que quedamos que era fuerza entre área, que no sea muy grande. ¿Y cómo lograríamos eso? Pues ampliando el área. Tú vas a decir, bueno, pues podemos ampliar las zapatas y hacerlas un poquito más grandes, y un poquito más grandes, y un poquito más grandes, y un poquito más grandes, pero pues resulta que prácticamente se terminan tocando. Y entonces, para poder disipar presiones más altas, pues podríamos recurrir al uso de un cajón de cimentación. Vamos a ver si te lo pudiera dibujar por aquí. Un cajón de cimentación, o tal vez primero una losa de cimentación. Mira, al fin y al cabo, de forma muy esquemática, pues yo aquí te diría que esto sería una losa, una placa rígida que sea capaz de transmitir el peso de toda la estructura a esta cimentación o a ese suelo. Pues tú sabes que existen las losas normales, las de entrepiso, las que nos sirven para cuidarnos del frío o para dividir la planta baja de la planta alta, y que también le llamamos sistemas de piso. Pero esta losa va a ser un poquito distinta, ¿no? Su función va a ser recibir el peso de la estructura y regresarles y disiparlo en el terreno. Y bueno, de esa forma también podríamos, pues, reducir la cantidad de presión que estaría recibiendo nuestro suelo. Ahora, déjame mover, sí, sí puedo, esta expresión. Ahí está, ya la moví. Y si bien es cierto que al tener una mayor área de contacto, mira, aquí, taca, 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 a ver si te la puedo imaginar ahí con colorcito rojo, esa área de contacto pues es mucho mayor que la que tendrían las zapatas.
Entonces, al tener mayor área de contacto, el esfuerzo se reduce. Y en muchas ocasiones nos ayuda mucho esto, ¿no? Pero también en algunas ocasiones, pues eso no es suficiente, porque la ambición humana crece y crece y crece, y de repente dices: "Es que yo quiero más niveles aquí, ¿no? Yo quiero más y más niveles". Bueno, tal vez exagero un poquito, pero tal vez si, pues, pensáramos en unos, 5 o 7 niveles en nuestra ciudad, se suele utilizar otro tipo de cimentación. Vamos a ver si no pude, con este no pude, entonces voy a poder con otro. Mira, otro tipo de cimentación que se utiliza es una donde tengamos un espacio hueco. Perdona si esta edificación me quedó un poquito chueca, ¿no? Pero en realidad la quería dibujar, vertical. Ahora, ¿qué significa eso del espacio hueco? Ah, pues un cajón de cimentación. Eso vamos a ponerle por aquí que se llama cajón. Cajón de cimentación, pues porque es un cajón hueco. Seguramente tú habrás ido, te digo, a una plaza comercial y habrás visto que en la parte de abajo se utiliza como un estacionamiento. Eh, no sé si, pero pues no está vacío, está lleno de autos. Bueno, sí, pero no se compara el peso de los autos con lo que pesaría el suelo de ahí. Eh, este cajón de cimentación, la esencia es todavía reducir aún más el esfuerzo, pero ya hablaríamos de algo que se llama esfuerzo neto. Y para eso déjame platicarte algo, ¿no? Vamos a ver si nos podemos reciba todo esto de cuando con la losa pasa lo mismo, ¿no? Híjole, dice, me apareció un letrero aquí que dice que mi conexión es inestable, a pesar de que estamos en la escuela, ¿no? Y que estoy conectado en un nodo fijo, ¿no? Pero bueno, salió por ahí un letrerito que decía conexión inestable. Eh, bueno, te decía, este punto A también es puro incremento de esfuerzos, pero imagínense este punto A que está debajo del cajón, vamos a ponerle para que cambie un punto B. Resulta que, y te lo vuelvo a poner por acá, este punto B ya estaba acostumbrado, de alguna forma, a cargar a todo el peso que estaba encima de él. Es decir, si nosotros nos imaginamos los granitos de encima de él, partícula tras partícula tras partícula, este punto ya estaba acostumbrado a tener un peso encima. En las labores de excavación, en las labores de excavación, pues se quita el peso de encima. Y entonces el punto B como que dice, ah, qué chido, ¿no? Me quitaron peso, me estoy liberando. Y entonces podría inclusive, pues, alguien diría expandirse, ¿no? Moverse hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque le quitamos aquí un cierto peso de excavación. A la hora que se lleva a cabo la edificación, y por decirlo de alguna forma muy sencilla, el peso de la estructura es similar al peso de la excavación, pues entonces el punto B ni siquiera se enteraría de que hay algo nuevo encima de él. Si logramos, otra vuelta te lo vuelvo a plantear, que el peso de la estructura sea similar al peso de la excavación, pues entonces el punto B no sabe que hay algo nuevo ahí. Y sobre todo si esa construcción o esa excavación y construcción se hace rápido. Digamos que el punto B dice, ah, pues no sé, aquí había un peso y ahora sigue habiendo el mismo. Y a ese sistema se le llama cimentación compensada. Em, ahora, ustedes manejan un acto, mira probabilidad, que va a ser difícil que sean iguales esos pesos. Va a ser difícil que sean iguales. En algunas ocasiones el peso de la estructura es mayor, y si el peso de la estructura es mayor que el peso de la excavación, bueno, pues aquí hablaríamos de una cimentación parcialmente compensada. Parcialmente compensada. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que esta edificación va a tender a hundirse un poquito. No se igualó, entonces va a hundirse algo. Bueno, a lo largo de este curso y del que sigue, de mecánica de suelos 2, pues la intención es de que tú aprendas a identificar propiedades del suelo
que te permitan, pues, calcular cuánto se va a hundir, ¿no? Y que no se y que esté dentro de los límites permisibles. Al fin y al cabo, las normatividad y las normas y el criterio en general de ingeniería se sabe que se van a presentar ciertos hundimientos o ciertas deformaciones, pero hay que mantenerlos dentro de un cierto margen permisible. Es natural que se presenten deformaciones, pero, pues, ya más adelante veremos que hay algunos límites, ¿no? Una cierta cantidad de centímetros que se pueden mover hacia arriba o hacia abajo. Por un acto de probabilidad, la gran mayoría de las cimentaciones que utilizan cajón están parcialmente compensadas, pero alguien tiene que calcularlo, ¿no? Alguien tiene que determinar cuánto pesa la estructura y cuánto pesa la excavación. En esta materia, pues, tal vez tendremos una mayor tendencia a estimar el peso de la excavación, pero tú también llevas materias de estructuras, y en esas materias de estructuras, pues, serán mucho más, ágiles en determinar el peso de la estructura. Bueno, ahí está. Ya nos estamos dando cuenta de que hay cimentaciones muy simples, muy simples, como podrían ser zapatas, y que estas zapatas, pues, en esencia es ampliar el área de contacto. Un poquito más complejas, como podrían ser una losa, y un poquito más complejas, como podría ser un cajón. Fíjense, algo importante, ¿no?, acerca de las losas, yo creo que vale la pena que te lo mencione, es de que pongamos una losa tradicional, una losa que está encima de nuestra cabeza. Voy a hacerla muy grande aquí para que sea evidente lo que te quiero comentar. Una losa tradicional, ay, caray, se me movió aquí algo. Suele utilizar las varillas en la parte de abajo. Suelen tener las varillas en la parte de abajo porque pues esa losa va a tender a colgarse abajo. Es decir, a ver, control Z, Z, miren, tendería a ser algo así, a colgarse así. Entonces, como el acero es el que recibe la tensión, por eso la varilla va por abajo, en una losa de entrepiso normal. Pero digamos que una losa de cimentación, volver a poner aquí mi muñequito, una losa de cimentación que está recibiendo el peso de arriba hacia abajo, pues esta losa tendería a deformarse. Esa cimentación llevan el armado por arriba, llevan la varilla por arriba. Vamos a ponerle por aquí el FY o el área de acero. Bueno, eso es importante porque, porque a veces nada más creemos que las losas son iguales y no es cierto, ¿no? Hay losas, pues la mayoría son normales, son losas de entrepiso y llevarían el armado por abajo, mientras que las losas de cimentación llevan el armado por arriba. Es, o, o, o o ya me quedé solo por acá. Es que creo que se está trabando bastante, profe. Sí, se dejó de Híjole, escuchar, profe. se dejó de escuchar. Bueno, híjole, eso está interesante, el por qué se dejó de escuchar. Pero pues, a ver, una pregunta. Todo lo que bueno, lo que hemos platicado ahorita, ¿todo se escuchó entrecortado o solamente una parte? Los últimos 5 minutos más o menos. Bueno, ok. Ahí hay dos alternativas. Miren, se los vuelvo a platicar algo y la otra, pues esperemos que nuestro video pues por ahí quede bien grabado, ¿no? Bueno, fíjense, de lo último que yo les decía, aunque no sean 5 minutos, pero aunque sean tres, yo les decía que las zapatas, su objetivo es ampliar el área de contacto para recibir la carga de la estructura, ¿no? Déjenme ponerles aquí un plumoncito naranja para que nos lo imaginemos. Las losas tienden a mandar la carga a los muros o a las columnas
y las columnas lo van a ir descendiendo hacia la planta baja o hacia el nivel de banqueta. Esta fuerza, cada una de estas zapatas la va a dividir entre su área de contacto. Ok. Eso va a provocar un cierto esfuerzo. Y ese esfuerzo, pues hay que controlarlo, ¿no? Que no sea muy grande. Ahora, ahorita yo nada más te digo que no sea muy grande, pero pues a medida de que pase el tiempo, nosotros vamos a tratar de encontrar aquí un cierto número, ¿no? Por decirte un número ahorita rápido, pues tal vez pensaríamos en que en la zona de Azcapotzalco, tal vez nuestro esfuerzo que podríamos manejar sin ningún problema, pues tal vez ande del orden de 4 toneladas metro cuadrado. Por ahí así, tal vez te digo hacia la zona de Azcapotzalco, ¿no? Ok. Ahora, esto alguien dirá que es un valor bajo. Sí, sí es bajo, pero muy conservador, ¿no? Ahora, hay otras zonas de nuestra ciudad, como La Lagunilla, como Tepito, en donde este valor sería alto y no sería capaz de soportar una presión así en esa zona de La Lagunilla de Tepito, digamos, sin hacer algún estudio profundo. Entonces, tal vez en esa zona podríamos pensar en un esfuerzo de 2 toneladas metro cuadrado. Evidentemente que hay que calcularlo, hay que retomar muestras para poder llegar a este valor, pero ahorita te estoy dando un valor genérico. Ok, si el valor es menor, pues eso implicaría que mis zapatas fueran muy grandes, muy grandes, y que prácticamente se unieran de un lado al otro. Y ese concepto de unirlas, bueno, pues prácticamente lo vemos por acá reflejado en una placa o en una losa. Esa losa, pues lo lógico es de que tenga un área de contacto mayor. Y al tener un área mayor, la misma fuerza la voy a dividir entre más área y puedo encontrar valores más bajitos. ¿Ok? Pero en el cajón, todavía voy a ir un paso más allá y voy a aprovechar que la partícula que esté debajo de nuestra cimentación ya estaba acostumbrada a un cierto peso. Y ese peso lo puedo calcular gracias a la densidad o al peso volumétrico del material. Eh, bueno, nosotros poco a poco iremos hablando acerca de densidades y de pesos volumétricos. Con esa densidad del material, yo podría determinar cuánto es el peso a excavar y en su materia de estructuras, ustedes pueden determinar cuánto va a pesar la estructura. Si las igualamos, si logramos igualarlas, bueno, pues más o menos estaríamos hablando de una cimentación compensada. Eso sería como que ideal, muy bonito, excelente. Pero la realidad es de que hay muchas incertidumbres en el peso de la estructura y en el peso de la excavación, más en el peso de la estructura. Ya ven que ustedes, bueno, no sé si lo sepan, pero poco a poco lo van a saber más. Cada uno de los niveles, pues creemos que va a estar habitado por un cierto número de personas y que esas personas le van a dar un cierto uso habitacional o puede ser como bodega o puede ser como oficinas o lo que sea. Pero en algunas ocasiones el uso pues cambia por el cliente, ¿no? Al fin y al cabo dice, yo compré mi departamento y lo puedo usar como yo quiera. Bueno, hasta cierto punto sí, ¿no? Pero al fin y al cabo, si se vende un espacio habitable, pues debe de ser habitable, no lo deberían de usar como bodega. Pero al fin y al cabo hay incertidumbre, ¿no? Algún vecino tiene más muebles, otro vecino tiene menos muebles. Y por eso a veces resulta un poco complejo determinar el peso de la estructura. En un acto así de pura probabilidad, lo más seguro es de que no le atinemos y eso en muchas ocasiones termina generando que el peso de la estructura sea mayor que la excavación. Y ahí hablaríamos de una cimentación parcialmente compensada. Y esta cimentación parcialmente compensada, pues es muy común en la ciudad, de que se utilice como cajones, ¿no? Ahora, inclusive las normas, tal vez hacia la zona centro de la ciudad, te dirían, en la colonia Roma, en la colonia Condesa, en este, en la colonia Juárez, tal vez te dirían las normas, solamente utiliza un esfuerzo de 1.5 toneladas metro cuadrado, a menos de que tengas un estudio de mecánica de suelos.
Si lo tienes, entonces te doy la oportunidad de que utilices más. Pero si no tienes un estudio, solamente puedes utilizar algo así. Entonces, es una capacidad muy limitada para una edificación de 5 o 7 niveles. Más o menos una edificación de 5 o 7 niveles transmite del orden de 6 toneladas metro cuadrado. Y entonces esto es mucho mayor que que me dejarían las normas. ¿Cómo le hago para tratar de ayudarme a mí mismo? Pues considero el peso de la excavación, ¿no? El peso de esta excavación que se va a quitar, y eso termina generándome un concepto que se llama esfuerzo neto. El esfuerzo neto es igual a el peso de la estructura menos el esfuerzo de la excavación. Pero bueno, no se preocupen de esta formulita, ustedes todavía no la van a estar manejando, nada más ahorita se me salió el comentario, pero digamos que cuando la manejen va a ser en su siguiente semestre, ¿no? Ahorita se me fue un poquito de la boca, ¿no? Ahora, los últimos minutos yo les platicaba que una losa de entrepiso, es decir, una losa como la que tenemos arriba de nuestra cabeza, usualmente tiende a colgarse en la parte media hacia abajo. Y eso significa que requiere varillas en la parte de abajo. Esa sería la mayoría de las losas, las comunes. Pero una losa de cimentación tiende a deformarse hacia arriba al recibir la carga en los extremos, pero esta sería la acción, y ustedes saben que a toda acción hay una reacción. Entonces el suelo dice, no quiero que me empujes desde la parte media. Y como no quiere que lo empuje, pues entonces resulta que se da una deformación hacia arriba. Quien es el encargado de recibir esa deformación es la losa, pero sobre todo las varillas. Y entonces las varillas se deben de colocar por arriba, en una losa de cimentación, diferente a una losa de entrepiso. Ok, igual es un comentario pues tal vez un poquito adelantado, ¿no? Pero ¿cómo ven? ¿Se escuchó mejor ahorita o se escuchó igual de feo? No, ya se escucha mejor, profe. Se escuchó mejor, profe. Qué bueno, eso me deja un poquito tranquilo, ¿no? Bueno, ahora, fíjense, esos 3 tipos de cimentaciones, pues les llamaríamos nosotros cimentaciones superficiales. ¿Por qué superficiales? Pues porque estaríamos hablando tal vez aquí de una profundidad de 1 metro, de unos 50 metros de excavación, incluso hasta menos, ¿no? 60 centímetros. Tal vez una losa, pues todavía con más razón es más superficial, ¿no? Tal vez 20 centímetros, 40 centímetros. Un cajón probablemente ya alcancemos alguna profundidad del orden de 2 metros, de 3 metros. Ya no está tan superficial, pero sigue siendo superficial. Ahora, vamos a ver si nos podemos imaginar entre todos. Eso es bien importante dentro de la ingeniería, ¿no? Que nos podamos imaginar cosas. Vamos a ver si nos podemos imaginar algo mucho más profundo. Ustedes disculparán si dibujo feo, pero yo creo que pues para esto de estar a distancia son bonitos nuestros dibujos, ¿no? Hubiera hecho mejor un rectángulo nada más, ¿no? Relleno. Ya aprendí algo, la verdad que sí. Bueno, ahora, las anteriores le podríamos llamar una cimentación superficial. Y podríamos decir, pongamos que una cimentación superficial es aquella en donde la profundidad de desplante es menor que 2 veces B. Ahora, tú me vas a decir, bueno, B me queda claro que es el ancho de la cimentación, y me vas a decir, bueno, ¿qué es DF? Usualmente se le llama DF a la profundidad de desplante. ¿Por qué se le llama así? Híjole, pues porque copiamos muchas cosas de nuestros amigos los anglosajones, llámese los ingleses o los estadounidenses. Y entonces DF viene de Deep Foundation. Deep Foundation. O profundidad de fundición, ¿no? Profundidad
de fundamentación, profundidad de desplante. Ok. Entonces, déjenme, me regreso aquí tantito. No, creo que no lo voy a poder poner ahí. Aquí lo voy a poner. Usualmente esta cantidad se le llama DF. Entonces te decía, para cimentaciones superficiales, esa será la relación. Ahora, no todo es cimentaciones superficiales, sino que también tenemos cimentaciones profundas. Y entonces las cimentaciones profundas, la profundidad de desplante es mayor que 2 o 3 veces el ancho de la cimentación. Ahora, por lo menos ahorita nos debe de, pues de servir como introducción, ¿no? Imaginemos que tenemos una edificación tan grande, muy grande, que ya genera mucho peso, mucho peso. Bueno, pues este peso, evidentemente que ya no lo vamos a poder controlar con una zapata o con una losa. Y entonces, pues empiezan a generar sistemas un poco más complejos, ¿no? Podríamos utilizar un cajón profundo, y ese cajón profundo, pues ya no lo hace cualquier empresa, ¿no? Sino que ya necesitamos una empresa especializada en cimentaciones profundas. Tal vez tres sótanos de cimentación, ya vale la pena, pues una empresa especializada. ¿Cuánto estaríamos hablando aquí de excavación? Pues tal vez del orden de 8 metros, de 9 metros. Y ya no es fácil excavar eso. ¿Por qué ya no es fácil? Porque a la hora que lo estés excavando, es muy probable que las paredes se te caigan a la excavación. Es más, déjame, pues, que nos lo imaginemos entre todos, ¿no? Vamos a suponer que tuvieras esta excavación, así, y que por acá abajo hay un humanito, ¿no? Hay un humanito. Bueno, lo que pasa es de que las paredes empiezan a generar presiones cada vez más fuertes y terminarían por derrumbar la excavación y caerse sobre este humanito. Y puede ser que este humanito pues sea un trabajador, pero puede ser que también sean ustedes, ¿no? Entonces, pues eso se pone peligroso. Para contrarrestar eso, para tratar de que eso no pase, hay procedimientos de excavación. Pero lo más seguro es de que ya requiera un proceso de excavación geotécnica. O sea, un diseño complicado de excavaciones, ¿no? Ahora, ¿esto cómo se llamaría? Pues un cajón de cimentación profundo. Ahora, puede ser que, déjenme hacer ahora el humanito más pequeñito, un humanito más pequeñito. No sea suficiente con eso. Y si no es suficiente con eso, pues probablemente requiramos de pilotes. Te los dibujo por aquí. Los pilotes, digamos que son básicamente una estructura tipo popote, para ponerlo en un lenguaje muy sencillo, que trata de mandar la carga de un nivel superficial a estratos profundos. Vamos a ponerle por aquí la palabra pilotes. Pilotes, y te voy a poner por aquí otro letrero que diga de que son de fricción. ¿Por qué se le llama pilotes de fricción? Porque no hacen contacto directo con una capa dura. Alguien dirá, ¿y a poco están flotando? Sí, están flotando un poco, pero es cada uno de estos pilotes, si te lo dibujo aquí al ladito, digamos que pueden ser circulares, pueden ser rectangulares, pero lo que buscamos nosotros es de que se genere una fricción entre la pared del pilote y el suelo, y que se unan, que se peguen, y entonces toda la pared lateral va a ser la encargada de recibir el peso que le queramos mandar. Por aquí se le está mandando un cierto peso, una cierta fuerza, y las paredes laterales son las que se encargan de que el pilote no baje, como una adherencia. Ahora tú me vas a decir, oiga, profesor, ¿y no sería más fácil? Yo creo que ahorita, a ver si nos lo entendemos, ¿no sería más fácil mandar esa carga a la capa dura? Y te voy a responder con un ejemplo histórico. Yo te diría que en nuestra ciudad, en la CDMX, más o menos en la zona centro de la ciudad, esta capa dura andará del orden de 30 metros, tal vez 25 a 30 metros. 25 a 30 metros. Más o menos en 1900, el gobierno francés estaba muy contento con el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no?
porque pues a Porfirio Díaz también le gustaban los palacios europeos, ¿no? Entonces, en 1900 nosotros estábamos a punto de celebrar 100 años de ser independientes. Por eso el gobierno francés nos regaló un ángel de la independencia. Y, y a Porfirio Díaz le gustaba esta idea de celebrar la independencia de México, ¿no? Entonces, vamos a poner por aquí que nos regalaron el ángel. Yo soy malo para dibujar, pero ya nos imaginamos ahí el ángel de la independencia. Okay. Yo te diría que ese ángel, de forma inicial, tendría del orden de 3 a 5 escalones. Y como era una obra importante, pues dijeron, pues vamos a utilizar pilotes de madera para llevar la carga hasta la capa dura. Y esos pilotes de madera no son pilotes de fricción, sino que como están haciendo contacto con la capa dura, a esos le llamaríamos pilote de punta, porque está haciendo contacto con algún material más resistente. Es más, ese material más resistente te lo voy a dibujar de otro color para que sea evidente que es más resistente, ¿no? Es un estrato de arena o limo arenoso más duro. Ahí está, allá abajo. Ok. Bueno, pues en 1900 creíamos que eso era correcto. Y lo que no sabíamos en 1900 es de que la ciudad se estaba hundiendo. ¿Por qué se hunde la ciudad? Pues porque la ciudad está, ya ven que decíamos en sesiones pasadas, que tiene presencia de agua. Vamos a ver si por aquí te pudiera poner unas gotitas de agua. Tiene agua nuestra ciudad. Y resulta que al tener agua y existir muchos humanos por aquí, pues resulta que le seguimos sacando el agua a la ciudad. Y se la seguimos sacando para el consumo humano. Entonces, imagínate que esa extracción de agua, extracción de volumen de agua, pues tiene como consecuencia que la ciudad se ha hundido al paso del tiempo. Déjame te la dibujo por aquí con una línea negra, ¿no? Entonces se hunde 5 centímetros en un año, se hunde 10 centímetros otro año, se hunde 15 centímetros otro año, y resulta que la ciudad se ha venido hundiendo. Y eso, si tu sistema de pilotes de punta está anclados en la capa dura, pues impide que el ángel descienda y parecería como que se va emergiendo. Y mira, lo que le pasa a ese ángel, pues es de que parecería que va creciendo. Y tenemos un problemota. Bueno, tenemos varios problemas con eso. Una solución sencilla y nada más para que no se vea que va saliendo, pues es de que le empezamos a agregar escaloncitos. Escaloncitos, escaloncitos, escaloncitos. Y resulta que con esos escaloncitos, pues alguien ya diría, pues ya no tenemos problema, ¿no? Ya con eso la hicimos. Y es más, nos sirve para que aquí llegue la quinceañera y se tome una foto. Se vea el ángel bonito. Y si tú te das cuenta, las fotografías del ángel actuales, pues tienen del orden de 15 escalones, 15, 20 escalones. Y no son los 3 originales. Ahora, ahí hay un problema. Y es un problema desde el punto de vista estructural. Que al emerger el ángel, aumenta su frecuencia o su periodo sísmico. Y genera un problema estructural. Mira, vamos a ver si podemos ver alguna imagen. Vamos a buscar ángel de la independencia. Vamos a buscarle 1910. A ver si nos aparece. Ya ven que Google tiene todo, ¿no? Mira. Una imagen histórica del ángel de la independencia. Bueno, esa está bonita. Esa imagen está bonita. Estamos esperando a que se haga grande. Mira. ¿Qué alcanzamos a ver en esa imagen? Pues tal vez los escalones al lado del pilar, ¿no? Los escalones al lado del pilar y viene la calle. Espero que se alcance a ver la manita ahí, ¿no? Pues fíjate, alcanzamos a ver por aquí algunos carruajes y unos caballos, ¿no? Alrededor de Reforma. Imagínense lo que significaría que hoy tuviéramos caballos alrededor de Reforma. Bueno, al fin y al cabo tenemos aquí una serie de escalones al lado del pilar. Vamos a ver si esta se ve también. Esta ya está un poquito más vieja, ¿no? Pero la otra es una muy buena imagen. Es más, también es buena imagen que la voy a copiar. Copiar imagen y me la voy a llevar a Word. Ahí está mi primera imagen. Y ahora voy a buscar el ángel de la independencia en el 2020, ¿no? O 2022, como ustedes quieran. Hacemos referencia al 2020 porque se
se paró todo, ¿no? Inclusive en el 2020 empezaron a repararla y agregarle más escaloncitos, ¿no? Al Ángel de la Independencia. Miren, esta imagen se ve bonita. Ya nuestra ciudad cambió, pero vamos a copiarla y vamos a pegarla en Word. Ahí ya la pegué, yo ya le dije que la pegara, no me hizo caso. Ahí está nuestra imagen. Va a ser un poquito más pequeñita. Ustedes disculparán. Y esta también la voy a hacer un poquito más pequeñita para que podamos comparar las dos, ¿no? Miren, ahí están las dos. Vamos a pedirle aquí a nuestro amigo Zoom que lo queremos recortar. Esta también la queremos recortar. Se ven bonitos los edificios de atrás, azules, pero también vamos a recortarlos. Y este también vamos a recortar. Para que podamos ver el efecto, ¿no? Miren, no sé si ustedes, yo creo que ahí sí alcanzan a observarlo, ¿no? Vamos a pedirle aquí que queremos ocultar. Ahí sí alcanza a ver, yo creo que plenamente. Antes, el nivel de calle a los pilares solamente requería tal vez 5 escalones o 6 escalones, los que ustedes cuenten ahí. Pero al fin y al cabo son poquitos. Y miren ahora dónde está el nivel del pilar. Es decir, esto de aquí, y lo estoy haciendo con imágenes de Google, ¿no? O sea, no van a decir, es que de seguro usted lo troqueó. No, lo estoy haciendo con imágenes de Google. O que buscamos ahí en internet. Esto es lo que se ha hundido la ciudad en esa zona a lo largo de 120 años, ¿no? Voy a poner por aquí 120 años. Ok, entonces, estos escalones de arriba son los mismos que vemos en la foto vieja, ¿no? A partir del pilar hacia arriba. Pero todos estos son nuevos. Pues esa imagen yo creo que es bien importante, ¿no? Es bien importante porque nos permite entender que las cosas se han ido modificando. Ahora, ya aprendimos que no deberíamos de utilizar pilotes de punta porque nuestra ciudad se hunde. Y esa es la razón por la que utilizamos pilotes de fricción. Ahora, me gustaría que lleváramos este ejemplo todavía un poquito más allá. A ver si lo podemos hacer. Les voy a tomar un plumón morado para que se vea. Mira, evidentemente que el ángel, pues tiene un contexto histórico, lo que sea. Pero desde el punto de vista estructural, o sea, viéndolo con puros ojos de ingeniería, pues al fin y al cabo esta victoria alada nos la podemos imaginar de una forma más sencilla. Mira, pongamos, ahí está nuestro ángel en 1910, para celebrar 100 años de la independencia, y resulta que es simplemente una viga con una masa, y tenía una cierta altura. A la hora que la ciudad se hunde y que parece como que emerge, pues resulta que el piso de la ciudad cayó o bajó, pero hay más distancia entre esta masa y la base sólida o la base del terreno. Cuando viene un sismo, híjole, se me movió. Cuando viene pues un sismo, resulta que esta masa sigue el movimiento natural del terreno y se va a empezar a mover, va a empezar a oscilar un poquito a la izquierda y un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda y un poquito a la derecha. Y eso hace que se abra un poco hacia acá y un poco hacia acá. Bueno, ¿qué pasa a la hora que aumentamos la distancia de? Pues resulta que tiene más brazo de palanca para moverse un poco más a la izquierda y un poco más a la derecha. Y entonces la amplitud del movimiento, cuando era un brazo pequeño, se va a ver amplificado cuando tenemos un brazo mayor. Pero una pregunta, eso va a tener como consecuencia que las fuerzas sísmicas sean mayores. Y al ser mayores, probablemente llegue a romper a la columna. Por eso ustedes escuchan que en el 2020, cada 5 años, cada 10 años, se revisa la estabilidad estructural del ángel. Entonces, pues si no tiene peso, no, pues sí, pero va creciendo su altura. Y al ir creciendo su altura, se ve sometido a mayor fuerza sísmica. Y cada un cierto número de años, pues el gobierno paga un cierto dinero para
hacer una revisión interna de la columna y reforzar lo que haya que reforzar. A veces, híjole, la verdad yo estoy en contra de que esté el ángel así, porque pues imagínate a alguien que vino de Chihuahua o que vino de Tijuana y vino a tomarse una foto ahí en el ángel y pues se lo encuentra así todo bardeado y todo pues protegido para una revisión estructural. Bueno, pues es una molestia necesaria, ¿no? Al fin y al cabo, hay que tratar de que no dure tanto tiempo. Ahora, eh, híjole, perdón por el comentario, pero yo prefiero, pues que esté así resguardado a que esté todo pintarrajeado, ¿no? O pintado por alguna protesta, ¿no? Bueno, hay quien diría, bueno, la pintura se borra, pero hay crímenes que no se borran, eso es cierto, pero también, pues es un patrimonio histórico que pues vienen a ver incluso hasta extranjeros, ¿no? Personas que viven en Europa, vienen a ver ese ángel de la independencia, y pues yo creo que, pues, tiende a simbolizar algo pues, unas acciones que podemos tomar. Bueno, fíjense, nos quedamos con esa imagen, poquitos escalones cuando fue generado, y esta imagen tan rural, ¿no? Así como para nosotros hoy en día ir de paseo a Teotihuacán o ir de paseo a La Marquesa, pues así antes era ir de paseo a Reforma, ¿no? Al Paseo de la Reforma, que ya era parte de una ciudad fuera de la ciudad original, ¿no? Bueno, Eh, ¿cómo ven esa imagen? Dos preguntas. Una, ¿se escuchó bien? Y la segunda, ¿cómo ven? Sí alcanzan a ver que la ciudad se hunde, ¿no? Con esa imagen. ¿Cómo ven? Sí se escuchó bien, profe, y también sí se alcanza a ver. Y, y como que está interesante eso de que se hunda la ciudad, ¿no? Bueno, esa es una imagen muy clásica. Hay otras imágenes también muy clásicas en la zona del Monumento a la Revolución, donde también se tienen postes o tubos para conducción de agua enterrados y que también se alcanza a ver este mismo efecto, ¿no? Pero esta imagen, pues yo creo que es muy clara. Bueno, y la bajamos de internet, ¿no? Entonces, si alguien de ustedes lo quiere hacer más bonito y compararlo, pues, con mayor detalle, pues también vale la pena, ¿no? Y un dato curioso, fíjense, el ángel original tenía un poquito de mayor altura que lo que tenemos hoy en día, pero por ahí de 1957, yo recuerdo que fue en el sismo del 57, sismo, me parece que fue en el sismo del 57 cuando se cayó. Ya ven que estamos en una ciudad sísmica y entonces, pues en algún momento, miren, esta imagen que se alcanza a ver por acá, sin ángel, y otras imágenes donde alcanzamos a ver este, el ángel en el piso, ¿no? Desgraciadamente, pues vivir en una ciudad sísmica tiene esas consecuencias. Ya ven que los periódicos tienden a hacer esto, ¿no? A darnos una información que nos llame la atención, pero no dice cuándo, ¿no? Hasta que uno entra a su página. Sismo del 57, mira, aquí está. Bueno, ahora, ¿por qué llegamos a esa plática? Ahorita lo recordamos. Llegamos porque estábamos hablando de que hay otro tipo de cimentaciones profundas, como podrían ser pilotes de punta o pilotes de fricción. Ya aprendimos algo, ¿no? Ya aprendimos a no llevarlos hasta la capa dura y entonces ahora la gran mayoría de las pilotes que se utilizan en nuestra ciudad tienen este espacio que le llamaríamos colchón. Bueno, tal vez en un término muy coloquial, ¿no? Ese colchón le va a permitir que toda la estructura se hunda cuando el resto de la ciudad se hunda. Y entonces poco a poco esos pilotes van a ir bajando y bajando y bajando hasta que lleguen a su vida útil, ¿no? Eh, Eso significa que si la ciudad se hunde 5 centímetros este año, pues estos pilotes van a bajar 5 centímetros. Y si la ciudad se hunde 10 centímetros en este año, pues los pilotes van a bajar 10 centímetros. Y así poco a poco van a empezar a bajar de forma tal de que aquí completemos una vida útil de la edificación de 50 a 60 años. Y después de 50 a 60 años, estos pilotes van a empezar a hacer contacto con la capa dura. Y en 50 o 60 años,
se deberá de tomar una decisión de qué hacer con esa edificación. ¿Vale la pena salvarla y generar un sistema distinto de pilotes o de cimentación? O en 50 o 60 años, pues esa edificación probablemente ya no valga la pena salvarla, ¿no? Todo tiene una vida útil, todo, incluyendo pues nosotros, ¿no? Todo, incluyendo nosotros. Fíjense, estamos muy acostumbrados a, pues, a que algunas cosas quisiéramos que fueran eternas, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si nosotros hoy en día anduviéramos con un auto de 1920? Pues probablemente ya gastaría mucha gasolina, sería mucho peso el auto de 1920. Eh, y por eso, pues los autos tienen un cierto tiempo de vida, ¿no? Tal vez 10, 15 años. Eh, 10, 15 años en condiciones, digamos, óptimas, ¿no? Ya después siguen sirviendo, pero ya no tan bonito, ¿no? Y lo mismo pasa con nuestra ropa, y lo mismo pasa con una silla o con una mesa. Entonces también las estructuras también tienen un tiempo de vida, ¿no? Un periodo de 50, 60 años. Si esta estructura es funcional dentro de 60 años, probablemente haya que hacerle una revisión estructural y ver si vale la pena conservarla. Si no, pues bueno, habrá que desecharla, como también desechamos una camisa, o como también desechamos una mesa, o como también desechamos unos pantalones, ¿no? O como también desechamos un auto. Entonces, las estructuras también se desechan. Bueno, y no sé si ustedes han visto que en Estados Unidos es más frecuente que todo el edificio ¡puc!, lo implotan, ¿no? Lo explotan y se va y hacen algo nuevo ahí. Todo tiene un ciclo, nada más que en Latinoamérica nos duele aceptar eso, ¿no? Bueno, este, hay otras cimentaciones profundas, las pilas. Las pilas funcionan más o menos al igual que los pilotes de punta, pero son construidas en el sitio, ¿no? Bueno, eh, pausa, ¿no? Hay que hacer una pausa. Resulta que ya vieron que hay diferentes tipos de cimentaciones. A medida de que ustedes vayan adquiriendo más conocimientos, pues van a ir identificando cuándo utilizar una o cuándo utilizar otra. Ahora, ¿qué podemos platicar el día de hoy? Bueno, podemos platicar acerca de que esos diferentes tipos de cimentaciones van a requerir diferentes tipos de estudios de mecánica de suelos. Em, para eso hay diferentes técnicas de exploración y creo que nos podría ayudar mucho ver una presentación acerca de técnicas de exploración y muestreo, pero también nos podría ayudar, yo creo que nos podría ayudar, algo de lo que ustedes leyeron y que a mí se me olvidó preguntárselos el jueves pasado, ¿no? Quedamos, creo que ustedes iban a leer algo, iban a hacer algunas notas. Y yo les iba a decir, ¿cómo ven? ¿Qué nos pueden decir de esas notas? Y se me fue la onda y no se los pregunté. Pero pues hoy se los podemos preguntar, ¿no? Ustedes, ¿qué leyeron en esa ocasión? Algo que ustedes digan, esto me pareció interesante. De la lectura del prólogo del libro de Mecánica de Suelos de Juárez Vadillo. Creo que ustedes iban a hacer algunas notas y las iban a mandar como tarea, ¿no? Esas notas, pues, es una idea de qué participar. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció interesante de esa lectura? A mí me pareció interesante lo que dice que el Palacio de Bellas Artes se hunde a más lento que la Alameda, a pesar de que están pues en unas zonas que no es muy alejado. Ok, ok, ok. Eso es interesante, ¿no? Nos dice Juan Carlos. Juan Carlos dice, vamos a ver si podemos hacer híjole, algún alguna referencia, ¿no? A ver, vamos a ver. Miren, dice Juan Carlos por ahí, me parece interesante que el Ángel de la Independencia, no, que el Palacio de Bellas Artes, con su cúpula y con el perrito que anda por aquí, la imagen del perrito de Adamo Boari, que por decir algo, el palacio se esté hundiendo a una velocidad de 2 centímetros por año, mientras que la Alameda, que está al lado y que prácticamente nada más tiene arbolitos, pues tal vez se esté hundiendo a 5 centímetros por año.
Y bueno, ojo, hay que tener una referencia de cuándo está escrito ese texto, ¿no? Ese texto está escrito tal vez en 1960 y algo, 65, pero hace a su vez referencia a algo que pasó en 1930, 1940. Entonces, en 1930, pues nuestros ingenieros, con la tecnología de esos años, se dieron cuenta de esto, ¿no? Que el Palacio de Bellas Artes se estaba hundiendo menos que la Alameda. Y alguien diría, bueno, ¿y por qué, no? ¿Y por qué diablos está pasando eso? Bueno, pues la realidad es de que no teníamos un registro previo, no tenemos un registro de cuando se generó el Palacio de Bellas Artes. Ahora, otra vez, perdón por recordar a don Porfirio, le han de estar zumbando los oídos allá en la tumba, ¿no? Pero otra vez, en la época porfirista, el Palacio de Bellas Artes se generó como una forma de celebrar los 100 años de la independencia. Vamos a buscar una imagen, es bien bonito el palacio, ¿no? Palacio Bellas Artes. Miren, está re bonito, la verdad, el Palacio de las Bellas Artes, ¿no? Otra vuelta, buscábamos un estilo europeo y en ese estilo europeo terminamos generando esta obra de arte con mármol en la fachada y que nos permite escuchar a violinistas y músicos de talla internacional en su interior. El Palacio de Bellas Artes incluso tiene algunos museos al interior, un museo de arquitectura, museos de pintura, prácticamente es una de las, como dice aquí, una de las maravillas de nuestra ciudad. Eh, bueno, pues resulta que este palacio, cuando se construyó, más o menos fue en 1910, para celebrar también el centenario de la independencia. Y se ha hundido, pero se ha hundido parejito. Si alguien de ustedes tiene la oportunidad de caminar por la calle de atrás, por la calle de Hidalgo, se dará cuenta de que está hundido del orden de 2 metros, pero lo bueno es de que se hundió parejito. Y se hundió en una época en donde no teníamos registro, ¿no? Estábamos hablando de 1910. En 1910 no tenemos registro y cuando empezaron a monitorear en el 30, pues resulta que este se hundía menos que la Alameda. Y alguien decía, ¿y por qué se está hundiendo? Ah, bueno, pues porque recordemos que nuestra ciudad está hecha sobre un lago, ¿no? Y este lago, resulta que en esta época todavía existían personas que tenían su pozo de agua y que le sacaban el agua al subsuelo y se la sacaban para consumo. Eso pasa en toda la ciudad, ¿no? Pasaba en toda la ciudad, que había otra persona que hacía su pozo y que decía, ah, pues si aquí tenemos agua, pues de aquí mismo la vamos a sacar, para qué vamos a pagar más? Y entonces había una serie de pozos de agua. Eh, Al darse cuenta de esto, pues resulta que pues podemos entender que se genera un volumen de extracción. Y este volumen de extracción, pues tiene como consecuencia que la ciudad se hunda. Si ustedes alguna vez, yo creo que sí lo han hecho, alguna vez han tomado una botella de agua de estas de marca libre de sodio, y alguna vez han tomado el agua, pues como todos, pero alguna vez le han chupado el agua, ¿no? ¿Y qué pasa si la chupas? Bueno, pues resulta que se aplasta la botella, se deforma. Ah, bueno, pues acá pasa lo mismo, ¿no? Si nosotros estamos sacándole el agua para consumo humano, pues todo esto se va a deformar y se va a aplastar o se va a hundir. Y alguien va a decir, bueno, ¿y entonces por qué no se hunde parejo? Porque la zona de Bellas Artes, entre 1910 y 1930, ya se hundió lo que se tenía que hundir. En cambio, la Alameda no ha tenido peso y digamos que sigue bofa, sigue suelta. Y entonces, como no ha tenido peso para aplastarse, a la hora que le chupamos el agua, se aplasta, pero en un efecto de vacío, ¿no? Un efecto como cuando chupamos una botella. Pero, pues, en ese momento, en 1930, nos permitió plantearnos las dudas. Y siempre que tenemos una duda, pues nos va a llevar a una respuesta, ¿no? Y estas dudas nos hicieron empezar a monitorear el suelo y decir, ah, mira, hay agua allá abajo y la gente se la está llevando. No es por mala onda, pero la gente lo va a hacer de forma indiscriminada. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de que lo saque la gente, estos pozos pasan a manos del gobierno
pasan a manos del gobierno del Distrito Federal o de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica. Y al pasar a manos del gobierno, entonces el gobierno es el encargado de saber cuánto volumen extraigo, de forma tal de que no se generen hundimientos tan fuertes. Y ellos controlan cuánto se puede extraer de agua. Y bueno, pues la realidad es de que ya no podemos, nosotros como particulares, sacarle al agua al subsuelo, porque podemos generar problemas de hundimientos. Bueno, eso es algo de lo que leyó Juan Carlos, ¿no? Juan, me parece que Juan Carlos. Pero no sé si ustedes leyeron otra cosa. A mí me pareció interesante lo de los métodos prácticos, profe. Órale. Bueno, Ajá. particularmente me pareció más interesante el de donde se usaba la mesa porque, según mi forma de verlo, es como si tuvieras una estructura pequeña y, pero bueno, a menor escala obviamente, y de esa manera poder ver qué sucede con el suelo. Sí, híjole, ahorita como tengo la pantalla compartida, no supe quién nos hizo el comentario, pero si nos dices tu nombre, ya lo voy a saber. Ah, soy Duarte Ramírez. Ah, sí, o sea, ¿y cómo te llamas? Arat, perdón. Ah, bueno, Arat. Fíjense, Arat, nos dice un comentario, pues, interesante de lo que leyó, ¿no? Nos dice, nuestros primeros métodos para entender al suelo eran esencialmente empíricos. Eran empíricos, ¿no? Pues se le ocurrió a este humano, ¿no? Se le ocurrió a este humano. ¿Cómo le hacemos para medir la resistencia del suelo? Ah, pues vamos a lanzar un barretón, ¿no? Es decir, una varilla grande. Y esa varilla grande vamos a ver si se entra dentro del suelo o no. Si entra, pues puedo asegurar que es un suelo blando y si no entra, pues puedo asegurar que es un suelo duro. Al fin y al cabo, la diferencia entre duro y blando, pues al fin y al cabo siguen dentro de la cabeza de esta persona, ¿no? Es difícil de decir un valor numérico, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también la lectura nos dice de que incluso en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, o sea, en toda una institución rectora del conocimiento, de la investigación científica en nuestro país, pues tal vez por ahí de 1920, pues llegaron a hacer esto, ¿no? Llegaron a colocar una mesa y colocarle encima bultos de arena. Y bueno, pues al fin y al cabo estos bultos te daban, podríamos estimar tal vez un cierto peso, por decirles algo, 400 kilos, y decían, pues vamos a ver cuánto se hunde, ¿no? Y probablemente se hundiera aquí, se hundiera pues tal vez del orden de 2 centímetros la mesa. Y entonces, pues desde este punto de vista empírico, pues diría alguien, pues vamos a hacer una reglita de 3, ¿no? Si 2 centímetros se hunde al aplicarle 400 kilos, pues entonces de forma semejante, yo le puedo poner aquí arriba una estructura mucho más grande y puedo calcular el peso de toda esa estructura, el peso de la estructura, no sé, tal vez 10,000 toneladas o 5,000 toneladas, y seguramente eso me va a poder determinar cuánto se va a asentar la cimentación. Después multiplico por lo divido entre el otro y pues ya la hice, ¿no? Bueno, en cierta forma, pues el empirismo nos lleva al conocimiento, ¿no? Poco a poco, pero hay que estarlo experimentando y plantearnos dudas y más dudas y más dudas. Y una de las primeras dudas por las que, pues ahora sabemos que eso no sirve, es que el tamaño de las patas, ¿no? El tamaño de las patas. Fíjense, esta mesa y la mesa que ustedes tengan ahí en donde ustedes viven, seguramente tendrá pues tal vez un ancho de 5 centímetros o a lo mucho de 10 centímetros de patas. Y eso significa que su influencia, o sea, hasta dónde llega el efecto de esa carga, probablemente llegue a una profundidad de unos 40 centímetros. Más abajo ya no se entera, más abajo ya no se entera la cimentación, ya no se entera el suelo que lo están oprimiendo, porque es un área muy, muy pequeñita. Ahora, ¿qué pasaría, pongamos, si nosotros tal vez uniéramos esta mesa y le colocáramos una plancha al fondo, o prácticamente la volteáramos, o uniéramos 2 mesas? Bueno, probablemente el efecto llegaría más profundo y tal vez llegaría a unos 50 de profundidad. Pero de todas formas no se compara con una losa de cimentación. Mira, déjame, me regreso en mi presentación.
o en mis garabatos. Mira esta losa. Probablemente una losa de cimentación tenga un ancho de 15 metros o de 12 metros. Entonces, su efecto hacia abajo, pues va a llegar hasta una profundidad de 20 metros. Y esos 20 metros no los puedo evaluar con una mesa cargada, que decíamos que solamente llega a su profundidad a 40 centímetros o 1 metro, ¿no? A lo mucho. Entonces, para 20 metros, resulta que es insuficiente lo que hacíamos con esa mesa, ¿no? Ahora, lo bueno es de que a nosotros nos tocó nacer, pues, 100 años después, y ya nos podemos dar cuenta de esas cosas. Pero hace 100 años, en 1920, pues, probablemente eso les daba alguna idea a los ingenieros, pues, de esa época, ¿no? Ahora, hay que tener claro otra cosa, ¿no? En esta época, en 1920, la gran mayoría de las estructuras, pues, eran de un nivel, o a lo mucho ya quien que era un poquito aspiracionista o tenía pues muchas relaciones, pues hacía 2 niveles, ¿no? Pero en realidad en esa época no era necesario, pues, edificaciones grandes, y digamos que, pues, para esa época podía llegar a servir algo así. Ahora, pasando el tiempo, pues, ya hemos entendido muchas otras cosas, y pues, ya no haríamos algo así, ¿no? Ya aprendimos que debemos de hacer una exploración profunda, incluyendo hoy quería, mostrarles algunas imágenes de exploración profunda. Para eso, mira, bueno, tal vez en otra sesión lo vamos a ver con más calmita, pero, pues, para que nos imaginemos algunas cosas. Miren, esta imagen sería una máquina para explorar suelo que tal vez se utiliza hoy en día, ¿no? Eh, una serie de barras o de popotes que metemos adentro del terreno para ir recuperando muestras y esas muestras llevarlas al laboratorio. Pero bueno, ahora ya se utilizan técnicas, pues, más especializadas para poder explorar el suelo que está debajo de nosotros. Les digo un comentario sencillo, cada una de estas barras mide 3 metros. Entonces, fíjense, si aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras, 9 por 3 significa que esta exploración hacia adentro va a explorar 27 metros, ¿no? 27 metros hacia abajo. Y con esos 27 metros hacia abajo, en ese sitio, se va a buscar entender cómo cimentar un tanque de agua, para abastecer de agua a estas viviendas. Entonces, bueno, pues ya hemos aprendido algunas cosas, vamos cambiando y bueno, ya hoy en día no podremos utilizar el método de la mesa, ¿no? Nos funcionó en 1920, ya le damos las gracias, pero ya hay que hacer otras cosas, ¿no? Bueno, pero ese comentario que nos hace Arat es indicativo de que por ahí leyó y que le llamó la atención algo. No sé si alguien nos quisiera comentar, pues, otra cosa de lo que leyeron. A mí se me hizo interesante que, que consideraran que la Ciudad de México era como un tipo paraíso para los que estudiaban la mecánica de suelos. Órale. Itzel nos dice que es un paraíso, la Ciudad de México para estudiar mecánica de suelos. Y resulta que nosotros hemos platicado en algunas otras sesiones que, pues, que la forma en la que se formó la ciudad, este, pues, nos lleva a pensar, perdón, aquí me fui muy bajito, ahí, que es un gran lago en medio de unas montañas, ¿no? Y ese gran lago en medio de las montañas, ahí está, pues hace que tengamos muchos tipos de suelos. De forma superficial tenemos tal vez una costra que rellenaron nuestros primos los aztecas y nosotros mismos, y que le llamamos una costra superficial. Un poco más abajo tenemos una arcilla muy mala, muy malita, arcilla, la arcilla clásica de la Ciudad de México. Más abajo tal vez tenemos algo que le llamaríamos una capa dura, que es, pues, presencia de arenas y limos. Y luego tenemos otra arcilla, y luego tal vez tenemos algo que le llamamos depósitos profundos. Y bueno, tenemos diferentes tipos de suelos en la zona del lago, ¿no? Y además, en la zona de las montañas, pues resulta que también tenemos tobas hacia la zona de Álvaro Obregón, o de Mixcoac, o de Observatorio, o de Naucalpan, o de, bueno, la zona poniente de la ciudad.
poniente y sur, ¿no?, de la ciudad. Pero también hay otras zonas donde tenemos arenas, gravas, es más, un poquito cercano de aquí, pues tenemos hasta un volcán, ¿no? Y ese volcán, pues resulta que nos ha mandado cenizas por algo así como por lo menos unos 700,000 años que duró el lago, ¿no? Y bueno, pues esta geometría, pues resulta que da una combinación perfecta para que la Ciudad de México, dice el texto, pues prácticamente sea un paraíso para estudiar mecánica de suelos. Tenemos de todo, ¿no? Tenemos suelos muy duros y suelos pero muy blandos. Y eso provoca que inclusive extranjeros han venido a estudiar la Ciudad de México, ¿no? El suelo de aquí. Extranjeros tan notables como el mismísimo Carl von Terzaghi. Es decir, el padre de la mecánica de suelos vino aquí, ¿no? Porque no nos creían. No nos creían que nuestro suelo era tan malo. Vino Casagrande, vino Taylor, muchos otros investigadores. Y todavía hoy en día, si ustedes entran a una maestría en mecánica de suelos, tanto en el Politécnico como en la UNAM, como en algunas otras instituciones, más en la UNAM, todavía se van a dar cuenta que viene gente de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Perú, de Brasil, vienen a estudiar el suelo de la Ciudad de México, eh, porque es un suelo muy sui generis, ¿no? Fíjense, por decirles algo, bueno, todavía no hemos entrado al tema de fases de suelo, pero déjenme les platico que el suelo lo podemos dividir en una parte de sólidos, una parte de agua, y una parte de gas. Eso es, con más calmita algún día lo veremos en nuestra siguiente sesión, pero pues de forma sencilla es así, ¿no? Y resulta que, pues todo el mundo entiende un porcentaje, ¿no? Hay una fórmula que nos dice el porcentaje de agua que tiene un suelo es el peso del agua entre el peso de los sólidos por 100. Ok. Este valor de contenido de agua en muchos lugares del mundo, en muchos otros lugares del mundo, pues los podríamos encontrar del orden de 15%, de 20%. Hay lugares un poco secos donde podríamos encontrar un 8%. Hay lugares un poco más húmedos que podríamos inclusive encontrar un 35%. Y digamos que esto es bastante común en el mundo. Bueno, pues resulta que algún día, nuestros primeros congresos de ingeniería geotécnica, llevamos una muestra de aquí de Ciudad Azteca o de Aragón, y nosotros le dijimos al mundo, ¿saben qué? Nosotros tenemos contenido de agua del 300%. ¿Ah? ¿De cuánto? Sí, mira, del 300%. Y entonces estos cuates como que dijeron, no manches, como que 300%. Pues, ¿cómo de 300%? No te pases, ¿no? No, de seguro son mexicanos, de seguro se equivocaron. De seguro es un 30% y pusieron mal el punto decimal. Y dijimos, no es cierto, no. Sí es 300%. Oye, eso que tú me estás diciendo significaría que para que eso sea válido, arriba yo debo tener un 3, abajo un 1, multiplicarlo por 100, ¿no? Entonces, ¿me estás diciendo que hay 3 partes de agua por una de sólidos? No te creo. Y entonces vinieron investigadores de todo el mundo a investigar nuestro suelo y se dieron cuenta que sí, que hay 3 partes, en algunos sitios, no en todo, pero en algunos sitios, si tú vives hacia Ciudad Azteca, hacia Aragón, hacia Iztapalapa, pues donde sí podríamos encontrar estos valores de 300%, y que prácticamente nuestra ciudad está encima del agua. Se sacaron de onda y dijeron, ¿cómo le hicieron estos mexicanos, estos tercermundistas para construir en esta ciudad, ¿no? Bueno, pues así, pues sucedió, ¿no? Bueno, y sucedió de alguna forma que seguimos en esta ciudad que está prácticamente sobre el agua, ¿no? Hay sitios donde nada más tenemos 200% de contenido de humedad, hay sitios donde tenemos 150, pero hay sitios donde incluso llegamos a tener más, ¿no? Hasta un 350, casi 400. Por ponerte algún ejemplo, pues en donde está donde iba a estar el aeropuerto internacional de la ciudad, aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en Texcoco,
pues sí se llegan a alcanzar valores de 350% de contenido de humedad. Entonces, pues bueno, esos valores tan altos prácticamente nos hacen pensar que construimos sobre el agua. Y por eso, como nos decía, híjole, la verdad se me fue su nombre, pero parece que era Itzel, nos decía, la Ciudad de México es un paraíso para estudiar mecánica de suelos. Lo fue y lo sigue siendo, ¿no? Pocas ciudades en el mundo tienen estos suelos tan malos. Y no sé si es un honor o un problema que les va a tocar a ustedes pues también resolver, ¿no? Bueno, ya está. ¿Y qué otra cosa leyeron? Yo, profe. ¿Sí Sí, me escucha? sí, sí te escuchamos. Bueno, aunque lo escucho cortado. Bueno. Que a pesar de que el estudio formal de la mecánica de suelos comenzó en 1913, ya desde el siglo XIX era un hecho la construcción de presas. Sin embargo, se tenía un, digamos, límite establecido de 20 metros de altura por las cortinas. Sin embargo, gracias al actual entendimiento de la mecánica de suelos, se obtienen datos como fenómenos de redes de flujo, presiones internas de los poros y resistencias al corte, por lo que actualmente sabemos que se pueden edificar presas con cortinas de gran altura. Ok, me parece que tu apellido es García, ¿no? No sé, ¿tu nombre es? Es Polito García. Bueno, fíjense, el comentario que nos hace el compañero también es muy interesante, ¿no? Y es parte de lo que ustedes leyeron. La topografía, bueno, pues simplemente nos arroja desniveles, ¿no? Pero en algún momento de la historia, pues dijimos, bueno, pero no me quiero quedar sin agua en febrero o en marzo. Y como no me quiero quedar sin agua en febrero y en marzo, pues resulta que yo puedo generar, pues, represas. Y las primeras represas que hicimos, pues las hicimos, pues tal vez imitando a los castores, ¿no? O sea, de un solo material. Un solo material y ahí simplemente las hicimos así. Bueno, ahora, eh, eh, bueno, pues estas primeras represas, pues no servían para guardar agua, pero pues eran pequeñas porque si las hacían más grandes, pues se caían. Ahora, aquí hay un pequeño problema y una situación previsible. Esta agua, al llegar a la represa de materiales o de tepetate, por decirlo de alguna forma, pues fíjate que este tepetate, pues al fin y al cabo son granos y granos y granos y granos y granos y granos y granos. Y más granos, ¿no? Y más granos. Algunos chiquitos, algunos medianos, otros grandes. Pero el agua puede pasar en medio de ellos. Alguien se quejará de que eso no es eficiente. Bueno, si el agua empieza a pasar por aquí, pues sigue su camino y sigue avanzando. En medida de que esté más compacto, pues deja pasar menos agua, pero al fin y al cabo deja pasar agua. Ok, alguien diría, pues bueno, pero sí me ayuda a guardar agua. No importa, sí sirve, ¿no? Lo único malo es de que cuando pasa el agua, a cada uno de estos granitos les dice, oye, no seas malo, vente conmigo, ¿no? Vas a dar la vuelta. Y entonces se lo lleva, ¿no? Y se lleva un granito. Y luego otro granito que ande por aquí también se lo lleva. Y sigue pasando el agua y se lleva otro granito. Y se lleva a otro y a otro. Y eso lo que genera un proceso de erosión. Y a medida de que va pasando el tiempo, se va erosionando más y más y más y más y más. Y se va generando algo que se llama tubificación retrógrada. Esa tubificación retrógrada va jalando partículas y partículas hasta que llega el momento que son tantas las partículas que está jalando, pues que se genera una fisura dentro de la presa. Y esa fisura puede ser que se vea colapsada por lo de arriba, perdiendo estabilidad, y se siguen llevando partículas y partículas, hasta que llega el momento que las fisuras son tan grandes que prácticamente el agua se lleva toda la presa, la deshace y la lleva aguas abajo y se pierde. Entonces, si hacemos toda la presa de un solo material, pues no tiene gran expectativa de tener una gran altura o tener una gran durabilidad. Por eso, como nos dice el compañero, de apellido García, pues las presas antiguas solamente llegaban a tener hasta 20 metros de altura. Y
Y ya se sabía, oye, ¿quieres hacer una de 25? No, ¿qué pasó? Con calma, te estás acelerando mucho, ¿no? Bueno, pues entonces, eh, en esa época no se podían hacer presas muy altas. Dice el compañero, hasta antes de 1920, hasta antes de estudiar mecánica de suelos. Pero fíjense, les voy a platicar otra historia, ¿no? Resulta que aquí en nuestro país, con todo lo tercermundista que alguien podría decir, aquí en nuestro país, en los años 2006 a 2018, se generaron presas muy grandes, muy grandes. ¿Qué tan grandes? En nuestro país, en México. Resulta que llegamos a tener presas de 210 metros de alto. 210 metros de alto es una presa enorme, ¿no? Es enorme. Si nosotros dividimos 210 metros de alto entre 3 metros de altura promedio de una edificación, de un piso, pues tal vez aquí hablaríamos de un edificio de 70 niveles, ¿no? Bueno, y eso lo hemos podido hacer en el mundo y en México al mezclar diferentes tipos de suelo. En nuestro curso vamos a ver que hay diferentes tipos de suelo. Uno de ellos es una arcilla, que las partículas son muy finitas, muy finas. Para que nos demos una idea, las partículas de arcilla miden del orden de 0.002 milímetros. Pero lo bueno de la arcilla es de que es impermeable. Prácticamente. No deja pasar el agua. Lo malo es que es muy deformable. Y entonces, si la hiciéramos solamente de arcilla, pues se la llevaría el agua porque la podría mover. ¿Cómo lo contrarrestamos? Con gravas y enrocamientos. Las gravas y los enrocamientos son al revés de la arcilla. Son permeables, dejan pasar el agua, pero son muy duros y son muy estables. Entonces, a la orilla podemos generar un cascarón o un esqueleto de grava y enrocamientos. Los enrocamientos son más grandes que las gravas, ¿no? Mucho más grandes que las gravas. Pero pues, en términos sencillos lo podemos dibujar así. Partículas muy gruesas. Dejan pasar el agua, pero no se mueven. Y entonces eso me da una muy buena combinación para guardar agua. Porque alguien dirá, bueno, pero es que ¿a poco voy a guardar agua en algo como la grava que se deja que se vaya? Bueno, sí, sí, porque la grava deja que se meta el agua, pero adentro la arcilla dice, no, no pasas. Y entonces lo que pase va a ser muy poquito. Ahora, ustedes me van a decir, oiga, pero se va a volver a presentar la misma historia de hace rato, ¿no? Si pasa el agua, si el agua es capaz de pasar esos huecos, los de grava, me queda claro que los va a pasar, los de arcilla, va a pasar poquitos, pero va a dejarlos pasar, pues va a pasar lo mismo de hace rato, que se va a llevar las partículas. Y no. ¿Cómo le vamos a hacer para que no se las lleve? Vamos a colocar un filtro de arena en medio de la arcilla y en medio de la grava. Ese filtro de arena lo que va a hacer es de que las partículas de arcilla que se quieran ir, ¡puc!, se quedan atoradas en la arena. ¡Puc!, se quedan atoradas en la arena, ¡puc!, se quedan atoradas en la arena y ya no se mueven. Y si hay partículas de arena que se quieren ir, ¡puc!, se quedan atoradas en la grava. Y de esa forma generamos algo que se llama una presa de materiales graduados. Presa de material graduado. Y esta presa de materiales graduados, es decir, de diferentes tamaños de materiales, arena. La arena, digamos que tiene tamaños del orden de 4.7 milímetros hasta 0.07 milímetros. Es decir, sus tamaños son más grandes que las arcillas. Y las gravas, pues bueno, tienen más de 5 milímetros de tamaño y los enrocamientos todavía más, pues más de 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros o más, ¿no? Llegan a tener hasta 1 metro. Ok. Entonces, esta presa de materiales graduados, en México por lo menos hemos logrado hasta 210 metros de alto. ¿Quién lo ha hecho?
Comisión Federal de Electricidad. Entonces, caray, caray, caray. ¿Cómo que Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué no debería de ser el organismo de aguas con agua? No, lo hizo Comisión Federal de Electricidad porque la utiliza como una hidroeléctrica. Es decir, sabemos de muy buena fuente, sabemos de muy buena fuente que una partícula aquí de agua se quiere salir. ¿Y por qué se quiere salir? Pues porque está aguantando a todas las que están encima de ella, ¿no? Oye, me están aplastando, me quiero ir, y yo sé que la topografía va para allá. Ah, bueno, pues entonces Comisión Federal de Electricidad dice, pues te voy a ayudar a que te vayas. ¿Te quieres ir? Pues te voy a poner aquí una tubería para que te vayas. Y en medio de esa tubería, el agua va a empezar a salir. Ok, pero me vas a dejar un pago, ¿no? Y entonces, ese pago significa que, por ponerlo de una forma sencilla, al final le vamos a poner unas paletas o una turbina. Y esa turbina, cuando pasa el agua, va a empezar a girar y girar y girar. Y esa turbina me va a ayudar a generar electricidad. Y mucha electricidad. Porque todo el día está saliendo agua de ahí y todo el día está haciendo girar esas turbinas. Y de esa forma, pues Comisión Federal de Electricidad dice, bueno, pues yo genero electricidad y guardo agua. Si el agua guardada le sirve a la industria de la agricultura, qué bueno. Pero sobre todo, me interesa generar electricidad. Fíjense, este gran salto desde presas de 20 metros hasta presas de 210 metros, lo hemos logrado apenas en 100 años, ¿no? En 100 años. Y esos 100 años son los 100 años que hemos estudiado mecánica de suelos. Bueno, evidentemente que se requieren más detalles, ¿no? Pero ahorita de esta historia te las platico así un poco rápido. Desgraciadamente, la presa que yo te dibujaba hace rato, la de 20 metros, pues solamente inundaba un área pequeña de terreno y generaba pocos problemas ecológicos. Desgraciadamente, las presas tan altas como esta de 210 metros, resulta que termina por inundar de forma humana unas extensiones muy grandes de terreno. Y eso significa modificar el medio ambiente. Modificar el medio ambiente porque por aquí, había un conejito que vivía feliz y contento. Y también por aquí vivía una serpiente que vivía feliz y contenta, y una araña que vivía feliz y contenta, o inclusive alguna comunidad entera que vivía feliz y contenta. Al momento que se construye la presa, todo eso se inunda y se tienen que mover a otro sitio. Las arañas y las serpientes y los conejos tienen que buscar otro sitio a donde irse y bueno, pues termina por modificar el medio ambiente, ¿no? Por esa razón, ya se tratará de no generar presas grandes, de no generar presas tan altas, sino hay una tendencia mundial a regresar al uso de presas pequeñas para ser amigables con el medio ambiente. Así como los autos, ¿no? La tecnología que tenemos hoy en día nos permitiría manejar un auto a 350 kilómetros por hora o 400, pero no es sano para las personas, para el medio. No es sano. Imagínate, pues, tu vecino, el que llega tomado, que pudiera manejar un auto a 400 kilómetros por hora. Eso sería demasiado peligroso, ¿no? Entonces, existe algo que se llama regulación y regulamos la velocidad de los autos a que funcione a 120, 150 kilómetros por hora, ¿no? Inclusive hasta un auto de Fórmula 1 ya también se regula para limitar la velocidad. Acá es la misma historia, ¿no? Hay que regular la altura de la presa para que no generemos un daño ecológico. Bueno, eso fue algo de lo que leyó nuestro compañero, ¿no? Otra cosa que hayan leído ustedes. Bueno, pues algo igual que recalca mucho quien hizo el prólogo y que pues sí llama un poco la atención es de que el estudiar mecánica de suelos como que nos abre la mente y nos da otro tipo de perspectiva
para así como destacar en la misma mecánica de suelos, poder destacar en otras áreas afines. Órale, me parece que lo que nos dice Brian tiene que ver con que para hacer mecánica de suelos tenemos que tener una gran capacidad de observar, ¿no? De que cada sitio tiene pues características especiales, específicas, y que pues, no podemos simplemente aplicar fórmulas, ¿no? Sino que tenemos que ser muy enfáticos en observar el fenómeno, ¿no? De lo que realmente está pasando. Incluso esto de aplicar solamente fórmulas, pues el texto nos da un texto muy importante, ¿no? Y nos dice, fíjense, alguien que solo saber teoría, dice, nos convierte en un peligro público. Esa frase es bien importante, ¿no? Porque, bueno, pues nosotros podemos tener un montón de fórmulas y esas fórmulas, pues a veces nos perdemos y queremos, pues aplicarlas nada más con los puros valores, ¿no? Como van. Pero, pero si no te das cuenta de la realidad constructiva, pues tú mismo te puedes convertir en un peligro, ¿no? Y eso lo que nos invita es a tener una experiencia en obra, a tener una experiencia en práctica y que no solamente estemos atrás de un escritorio, ¿no? Sino que evaluemos las propiedades de los suelos de forma directa, ¿no? Y que los resultados que logremos generar a través de un cálculo, pues que vayamos al sitio y lo corroboremos. Fíjense, ustedes el siguiente semestre van a utilizar una fórmula tan larga como esta, ¿no? QU es igual a CNC, SC, DC más Q, NQ, SQ, DQ, más un medio de B, N gamma, B, gamma, N gamma, S gamma, D gamma. Fíjense, con esa formulita, términos más, términos menos, ustedes pueden determinar capacidad de carga de un suelo. Pero eso solamente va a ser, pues un número. Y al fin y al cabo ese número tiene que llevarse a la realidad. Y entonces por eso el texto nos dice, si solamente sabes teoría, tú mismo te vas a convertir en un peligro público, ¿no? Y eso está mal, ¿no? Está mal eso. Y otra cosa que yo creo que por ahí el texto resalta es que habla acerca de humildad intelectual. En mecánica de suelos cada problema va a ser distinto, ¿no? Que es un poco distinto a la historia de estructuras. Pongamos ustedes en estructuras, pues pueden manejar una viga doblemente empotrada y ustedes saben exactamente que una viga doblemente empotrada les va a generar un sistema de momentos y siempre va a ser lo mismo, ¿no? El momento en los extremos va a ser omega L cuadrada entre 12, mientras que el momento en el centro va a ser omega L cuadrada entre 24. Y esto no importa si la viga está en Tijuana, o si está en Cancún, o si está en la Ciudad de México. No importa. Siempre van a ser los mismos valores para alguien que se dedica a las estructuras. En cambio, en mecánica de suelos, un suelo en Tijuana es muy distinto a un suelo que está en Cancún o un suelo que está en la Ciudad de México. Cada sitio tiene sus particularidades y entonces cada sitio nos requiere que tengamos otra vuelta a observación y que vayamos a ver cuáles son las propiedades de ese suelo. Y eso nos habla de que pues, no podemos aplicar siempre la misma solución. Cada sitio va a tener una solución en específico. Y entonces nos dice el libro, si tú te quieres dedicar a la mecánica de suelos, pues siempre vas a tener problemas nuevos, ¿no? Y te va a obligar a desarrollar un pensamiento crítico, analítico, científico, donde no siempre las fórmulas nos dan las respuestas. En algunas ocasiones, las fórmulas generales las vamos a tener que modificar. Vamos a decir, es que este término no me sirve, este término no me sirve en base a lo que yo estoy observando. Y eso a los estructuristas no les gusta, ¿no? Porque los estructuristas siempre quisieran utilizar la misma fórmula. En cambio, en mecánica de suelos hay algunas diferencias y esas diferencias se adecúan a lo que observas. Por esa misma razón, la mecánica de suelos a veces es considerada como casi como una pseudociencia, ¿no? Porque
al hacer observación y eliminar términos, pues puede ser que un ingeniero te dé una resistencia de 5 y otro ingeniero te diga, no, pues vale 7.2, y otro ingeniero que hace mecánica de suelos te diga, vale 6.3. Y entonces el estructurista o incluso un cliente final te va a decir, ¿a quién le hago caso? Ah, bueno, pues uno observó unas cosas, otro observó otras cosas y otro observó otras cosas. Es como si nosotros vamos con el doctor, sobre todo con las enfermedades raras, ¿no? Un doctor te dice, yo creo que es la bilis, otro doctor te dice, yo creo que es el riñón, y otro doctor te dice, yo creo que es la suma de los dos. Y bueno, pues eso lo va a llevar a hacer estudios, pruebas, y va a verificar resultados. Pero pues de primera instancia parecería que estaríamos hablando un lenguaje distinto, ¿no? Bueno, me parece que es algo de lo que ustedes vieron por ahí. Seguramente leyeron incluso algunos otros conceptos, pero pues yo creo que por cuestiones de tiempo podemos por ahí dejar nuestra sesión el día de hoy aquí. Algunos de los otros conceptos que leyeron yo creo que son bien interesantes, ¿no? Y en general nos dicen lo mismo, ¿no? Tenemos que tener una gran capacidad de observar, de ser analíticos y de no creer que sabemos todo, ¿no? Alguien que ya sabe todo, pues ya se puede morir. En cambio acá nos dice, siempre debemos estar dispuestos a aprender algo nuevo, ¿no? Bueno, pues yo creo que por ahí podríamos dejar nuestra sesión del día de hoy.